Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, apóstoles de la Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, bendiciones. Espero que estén bien resguardados del frío para que no haya ningún tipo de enfermedad. Les doy gracias por permitirme entrar en su casa. En realidad es un privilegio. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama dignidad. Y una de las cosas es de que la dignidad está implicando toda una serie o un conjunto de principios. Mira, fíjate bien. Cuando un niño se le ha hablado, cuando a un niño se le ha enseñado, pero esta enseñanza es con ejemplo, entonces lo que el niño está viendo en la persona es conducirse con principios. Eso va a hacer que haya una introspección, ¿verdad?, al corazón del niño. Es decir, que estos principios que está escuchando, que le están enseñando, que le están poniendo como ejemplo en una vida, ¿verdad?, van precisamente a penetrar y establecerse en su corazón. ¿Por qué? Porque obviamente esta forma de conducirse, esta vida en la forma de conducirse con principios, se están viendo los resultados, ¿sí? Entonces, en este caso, el niño se le está hablando, está escuchando, está viendo el ejemplo y está viendo también resultados. Esto es muy importante porque generalmente, ¿verdad?, se dice no hagas esto, pero sí la persona que lo está aconsejando lo hace. Entonces, aquí en las cosas del Señor es hablar, es hacer con ejemplo, ¿sí? Entonces, estos principios hacen introspección en el niño, penetran a su corazón y entonces estos principios se establecen en la vida de este niño, en su misma conciencia, ¿sí? Esto es que esto va a estar al interior y este niño en el proceso de crecimiento va a tener convicción acerca de lo que ha oído, le han hablado, le han enseñado y ha visto como ejemplo, ¿sí? Entonces esto es importante. Entonces estos principios, ¿qué van a hacer? Se van a convertir en un cimiento o cimientos, ¿verdad?, que son los que van a dar dirección a su vida, ¿sí? En estos cimientos, ¿verdad?, es en donde va a construir y donde va a planear una vida. Entonces, eso es muy importante. Y esto surge en la familia, cuando el hijo está en el seno familiar. Es en donde tiene que ver cómo es la relación papá-mamá, cómo es la relación los padres con los hijos, si es que hay otros, ¿verdad?, con él mismo. Y entonces, ¿verdad?, esto tiene que surgir en el seno familiar. ¿Sabes por qué? Porque cuando el niño sale y ve otras cosas, va a comparar. Pero si ya entró eso en su corazón, si ya tiene la convicción, ¿verdad?, va a descartar lo que no está conforme en su hogar se le enseñaron, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque mira, ahora, por ejemplo, no hay autoridad en casa, no hay varón. No quiero decir que las mujeres no tengan principios, pero Dios estableció un diseño, ¿sí? Entonces, todo esto viene a debilitar la enseñanza, el ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso las mamás tienen que trabajar. Y entonces, ¿verdad?, la atención del hijo merma. Entonces, es muy importante. Los principios son los que van a dar la dirección, el conducirse de una vida, ¿sí? Y esto es lo que se aprende en el seno familiar. Se manda a la escuela, sí, pero ya es conocimiento. Pero la formación tiene que surgir en casa, tiene que surgir en el seno familiar, ¿sí? Ahora, cuando la persona vive conforme los principios establecidos en su vida, pues entonces es una persona con dignidad.
Porque está viviendo lo que aprendió. Está viviendo, ¿verdad? Y ya sabe cómo conducirse. Ya vio cómo se conducía papá, cómo se conducía mamá, ¿verdad? Entonces va a ser una persona con dignidad cuando vive con estos principios, con aquello, ¿verdad?, que ya quedó establecido, en lo cual ya tiene convicción en su corazón, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta persona con dignidad no va a hacer cosas contrarias, ¿sí? Por eso te digo, si vaya a ir a la escuela el niño, ¿verdad?, y va a ver otras cosas, va a escuchar otras cosas, pero él ya tiene un cimiento, ya tiene cimientos, ¿verdad?, en donde esos cimientos le van a permitir, ¿verdad?, no aceptar lo otro. No que se pelee, pero él va a saber que lo que está viendo, lo que está escuchando, ¿verdad?, no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene un cimiento familiar. Él tiene cimientos familiares, ¿sí? Ok. Entonces, quiere decir que la persona que tiene dignidad es una persona, ¿verdad?, que está viviendo conforme a los principios, ¿verdad?, que fueron instituidos en su interior, en su moral. Entonces, quiere decir que en este sentido, esa vida tiene un diseño, esa vida tiene un trazo, ¿sí? Entonces, esa vida tiene un valor, esa vida tiene respeto, esa vida adquiere seguridad. El hijo, la hija va a tener que adquirir por esos principios una seguridad en sí misma, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad?, estos principios van a ser para conducirse en la vida. Y entonces, por cuanto permanece en lo que determinó, esta persona va a adquirir integridad y va a adquirir honor, ¿sí? Entonces, esto viene a ser dignidad. Entonces, fíjate bien, se describe, ¿verdad?, que ser digno es el valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo. Entonces, todo ser humano es digno por ser un ser humano, ¿sí? Sin embargo, el ser humano, por su manera de vivir, por su manera de conducirse o por sus acciones, puede perder esa dignidad. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos estamos conduciendo, ya hablándolo y viéndolo desde el punto de vista cristiano, de los creyentes, ¿sí? Entonces, la persona es digna de acuerdo a sus acciones. La persona es digna de acuerdo a su conducta, es digna de acuerdo a su conducirse, ¿sí? Que entonces, si hablamos un poquito más profundo, es de acuerdo a lo que sale, a lo que viene, a lo que lo proviene, a lo que está en el corazón, ¿sí? Una persona digna de respeto es porque respeta a las demás personas. Una persona digna de amor es porque ama. Una persona, ¿verdad?, digna de comprensión es porque comprende. Una persona digna de que la escuchen es porque escucha, ¿sí? Una persona digna de confianza es porque no defrauda, ¿sí? Entonces, se conduce, ¿verdad?, conforme los principios. Fíjate bien, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, una persona que llega temprano todos los días a su trabajo es digna, es merecedora de los incentivos o premios que otorga esa empresa, ¿sí? Una persona que trabaja es digna, ¿verdad?, de que prospere, porque está trabajando, ¿sí? Entonces, una persona en lo natural es digna y merece ser tratada con su dignidad, ¿sí? Ahora, en relación a Dios. Dios es espíritu, Dios es fuego, Dios es santidad y permanece inmutable, ¿sí? Y todos sus atributos y principios tienen la misma naturaleza. Son espíritu, son fuego y son santidad. Todos los atributos de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir
que Dios es digno de recibir honra, gloria, alabanza, adoración, conforme su misma naturaleza, no menos, ¿sí? Dios merece recibir, ¿verdad? Conforme su dignidad, ¿sí? Entonces su dignidad, ¿verdad? Es que Él es un Dios de principios, ¿sí? Y no hay cambio en Él. No hay cambio en su naturaleza, ¿sí? Entonces, Él es digno de recibir conforme su naturaleza, conforme su merecimiento, conforme su dignidad, ¿sí? Por eso, fíjate bien, el ser humano no le puede dar a Dios aquello de lo cual es digno, por su naturaleza caída. Entonces, el ser humano por su naturaleza caída no le puede dar a Dios aquello de lo cual es digno, ¿sí? Porque Dios es espíritu, Dios es fuego, Dios es santidad. Y en una naturaleza caída no hay nada de eso, ¿sí? Entonces, esto solamente va a ser posible que el ser humano le pueda dar a Dios cuando recibe a Cristo. Es como nosotros realmente podemos darle a Dios, porque vamos a recibir de Él para darle de lo que recibimos de Él, no de nuestra carne, no de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando la persona se arrepiente por el Espíritu Santo, Dios le hace digno en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano por el pecado, es digno de muerte. Lo que merece es la muerte. Ahí pueden ver Romanos 3:23 y 6:23, ¿sí? Pero nosotros vemos que Dios en su abundante amor, en su misericordia, ¿verdad? Cuando la persona se arrepiente en Cristo, ¿verdad? Nos hace dignos, nos hace hijos, ¿verdad? Para recibir de Él promesas y para recibir de Él herencia, ¿sí? Pero entonces fíjate bien, para que nosotros seamos dignos tiene que ser en Cristo, para que nosotros podamos darle a Dios, ¿verdad? No es con naturaleza caída, tenemos que venir primero a los pies de Cristo, ¿sí? Una persona que se arrepiente en Cristo Jesús, ¿de qué es digna? Es digna de perdón, ¿sí? Entonces, fíjate bien, lo que Dios ve es el corazón. Lo podemos recordar ahí en Isaías 14 del 12 al 15, Mateo 9:4, Lucas 5:22, ¿sí? Entonces, lo que Dios ve es el corazón, y entonces Dios ve donde hay verdadero arrepentimiento, ¿sí? Para que entonces, ¿verdad?, haya perdón. Entonces, ve si la persona en Cristo Jesús es digna de perdón, ¿sí? Ve si en el corazón el Espíritu Santo ha escrito ley del Espíritu de vida. Ahora, si una persona en cuyo corazón hay lo que nos dice Mateo 15:19 o Marcos 7 del 21 al 23, si hay adulterios, homicidios, maldad, envidias, ¿verdad?, etcétera, aunque la persona diga gracias a Dios, aunque la persona diga perdóname, no va a ser posible. No va a ser posible, ¿por qué? Porque está todo eso. No hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que venir por el Espíritu Santo. Tiene que estar, como dice la palabra en 2 Corintios 7 del 8 al 11. ¿Sí? Tiene que ser un arrepentimiento, ¿verdad?, en donde viene y se produce una tristeza según Dios, y esto produce un arrepentimiento que es para salvación. Pero hay una tristeza que es según el mundo, que viene a ser remordimiento, y dice que entonces esto es para muerte. Entonces, sí es muy importante
que nosotros sepamos que tener dignidad en Cristo, ¿verdad?, es precisamente por principios. Y recordemos que Dios nos hace dignos por la sangre de Cristo. Dios nos hace dignos en su amor. Dios nos trae ese merecimiento en cuanto a promesas, en cuanto a herencias. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros, ¿verdad?, pidamos a Él, clamemos a Él, que nosotros, ¿verdad?, vivamos esos principios, anhelemos esos principios en nuestro corazón y no que estemos llorando para lograr algo, ¿sí? Que nosotros sepamos que el Señor, ¿verdad?, es el que nos cambia, el que nos transforma por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿verdad?, no querer obtener cosas, llorar, ¿sí?, pedir, en el sentido, ¿verdad?, de humillarse ante los hombres. Nos tenemos que humillar ante Dios. Y esto es en nuestro espíritu. De nada va a servir que tú o yo nos humillemos, nos inclinemos, nos pongamos de rodillas si nuestro espíritu no está postrado. Si nuestro espíritu no está rendido a Dios. Entonces, es nuestro espíritu que tiene que ser rendido ante Dios, ¿verdad?, para hacer su voluntad. Y esto se tiene que reflejar, por supuesto, en lo natural, ¿sí? Y no que se le ande, ¿verdad?, arrodillando y llorando, ¿verdad?, pues para obtener algo. No, es Dios el que da, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que ser dignos. Y por eso tenemos que saber principios. Y por eso tenemos que vivir principios. ¿Para qué? Para que esos principios, todo esto es por la sangre de Cristo. Esto no sería posible, ¿verdad?, sin el sacrificio de Cristo. Y esto no sería posible si no nos hubiera enviado el Espíritu Santo. Entonces, esos principios, ¿verdad?, esa escritura del Espíritu Santo en nuestro corazón va a ser nuestro conducirnos. ¿Sí? Son esos cimientos a través de los cuales podemos construir, edificar. Entonces, si no hay nada escrito del Espíritu Santo en nuestro corazón, por eso hoy dices sí, mañana no, hoy haces una cosa, mañana otra, y no vives principios. Entonces no hay dignidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a ver, de acuerdo al Strong, ¿qué es dignidad? Fíjate bien lo que nos dice en Hebreo 7613, que es Sheet, S-H-E-E-T, dice elevación, júbilo, alegría, exaltación en rango, carácter, alteza, grandeza, majestad. Y fíjate bien aquí lo que nos dice Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Entonces, a esto es una exaltación en rango, es una exaltación en grandeza, en majestad a Rubén por ser el primogénito, ¿sí? Por ser el principal, esta fue la dignidad de Rubén, el primogénito de Jacob, ¿sí? Está hermosa. Habacuc 1:7 dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Entonces vemos que aquí Dios está hablando de que levantó a los caldeos, que fue una nación cruel, para castigar a Judá. Y dice que de ella misma procede la exaltación y la grandeza, la majestad, ¿sí? O sea, de ella misma procede esa dignidad. Otro significado es del hebreo 1935, que es Jod. Dice de una raíz que no se usa, grandeza, forma y apariencia imponente, alabanza, dignidad, gloria, glorioso, grandeza, honor, honra, magnificencia, ¿sí? Potente. Y entonces aquí vemos que en este caso, en Números 27:20, dice, y pondrás de tu dignidad, aquí
Dios le está hablando a Moisés, y pondrás de tu dignidad sobre él, sobre José, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Entonces aquí Moisés iba a poner de su grandeza. ¿Quién le dio esa grandeza? ¿Quién le dio esa dignidad? Dios. Iba a poner Moisés de su dignidad, de su grandeza, ¿verdad? De su gloria, de su honor, de su honra sobre la vida de José. ¿Sí? Y esto era, ¿verdad? Por orden de Dios. Entonces aquí con esto está dando o haciendo un delego de autoridad. ¿Sí? Entonces en este sentido los delegos de autoridad te están, ¿verdad? Haciendo digno. Por eso es muy importante que tú sepas cómo es la autoridad, qué es la autoridad y qué vas a hacer con la autoridad que se te delega. ¿Sí? Porque es una dignidad que se te está dando. Nos dice aquí del Hebreo 1377, dice Gevirá, dice señora, reina, su dignidad. Nos manda 1376 Gevir, que es maestro, señor, y nos manda 1396 Gabar, raíz primaria, ser fuerte, engrandecer, fortalecer, fuerte, mayor, prevalecer. Tiene más significados. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, 15:16, dice, y aún a Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que hay reformas del rey Asa. Entonces, estamos viendo que el rey Asa quitó la dignidad de Maca por la idolatría, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando un hijo de Dios, cuando un creyente en Cristo tiene algún ídolo, ¿sí?, pierde su dignidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que aprender que el número uno en nuestra vida tiene que ser Dios, ¿sí? Aquí del Hebreo 1923, Hadar, que es magnificencia, dignidad, majestad. Nos dice Daniel 4:36. Bueno, aquí es el tiempo de Nabucodonosor, y Nabucodonosor había crecido, ¿verdad?, en grandeza, en dominio, y le fue quitado el reino. Fue echado entre los hombres y fue echado fue quitado de entre los hombres y echado con las bestias del campo. Y entonces con las bestias iba a ser su morada, o fue su morada, ¿sí? Hasta que Nabucodonosor reconociera que el Altísimo tiene dominio, ¿sí?, en el reino de todo hombre, ¿sí? Y también tenía que reconocer que Dios es el que da y a quien Él quiere, ¿sí? Y entonces vemos en lo que vamos a leer, ¿verdad?, que precisamente hasta que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta y alabó y bendijo al Altísimo. Entonces tuvo él que reconocer que Dios es el que tiene el dominio, ¿verdad?, sobre el reino de todos los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Nos dice Daniel 4:36, y él mismo, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta cuando Él realmente alzó los cielos, ¿verdad?, reconociendo a Dios, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Entonces, Dios es bueno, Dios no se queda con nada, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende esto, ¿verdad?, porque dice que mayor grandeza le fue añadida, ¿sí? Del griego aquí, 746, dignidad arge, que es jefe, orden, tiempo, lugar o rango, dominio, gobernante.
primero, magistrado, poder, principado, principio, punta, rudimento. Entonces aquí está implicando, ¿verdad?, que un gobernante, alguien que tiene dominio, ¿verdad?, tiene principios. No puede ser, ¿verdad?, que una persona sin principios, ¿verdad?, pueda gobernar. No, o sea, a lo mejor se lo pueden dar, pero no puede gobernar, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente se necesita un dominio, y el primer dominio que debes de tener es en tu persona, en lo personal, ¿sí? Nos dice aquí, en relación a este significado, ¿verdad?, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí, los ángeles en creación tuvieron un rango superior a la creación humana, al ser humano, a Adán, ¿sí? Entonces ellos tenían dignidad, pero no la guardaron, ¿sí? Entonces dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, estos ángeles se metieron con las hijas de los hombres, ¿verdad?, los ha guardado bajo prisiones, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del día, del gran día. Entonces, estos ángeles, ¿verdad?, están en prisiones, están en el Tártaro. Aquí la palabra digno nos dice, ¿verdad?, del hebreo 4941, veredicto, sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina. Dice que es pronunciar sentencia, gobernar, juez, juicio. Entonces aquí, bueno, aquí Deuteronomio 21-22 viene a ser una sombra profética de la muerte de Cristo, que Él se hizo maldición, ¿verdad?, para que nosotros fuéramos dignos, teniendo abundancia de bendición, teniendo la vida eterna. Nos dice Deuteronomio 21-22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Adonai tu Dios te da por heredad. Entonces viene a ser una sombra profética, ¿verdad?, lo que nos dice ahí Gálatas 3:13, ¿sí?, que dice, maldito es el que es colgado en un madero, es decir, Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición, ¿sí? Otro significado de digno es del hebreo 1121, que viene a ser hijo, constructor del nombre, de la familia, ¿verdad? Y aquí vimos, ¿verdad?, en el caso del primer libro de Samuel 26:16, que nos habla del rey Saúl, dice, esto que has hecho no está bien, vive Adonai que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Adonai. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabeza. Entonces, aquí la dignidad de Saúl fue que Saúl fue el primer rey, ¿sí? Fue el cimiento para construir la monarquía y, por supuesto, ¿verdad?, por la unción de rey, ¿sí? Entonces, quiere decir que la unción que viene por principios, la unción que se adquiere de acuerdo al llamamiento, ¿verdad?, que el Señor hace a tu vida, ¿verdad?, te hace digno, ¿sí? Y entonces vemos que aquí, en este caso, ¿verdad?, siempre David respetó, ¿verdad?, la vida de Saúl, aun en cuanto Saúl siempre persiguió a David para matarlo. Y aquí le está poniendo un ejemplo, ¿verdad?, que él podía haberlo hecho, pero siempre respetó, tanto porque el Señor lo había levantado como por la unción, ¿sí? Entonces, qué triste, ¿verdad?, que muchas veces entre los ministros no tengas un respeto. ¿Sabes qué? Ese ministro tiene un nivel de unción,
¿Y sabes qué? Es digno por la unción, por el proceso que ha tenido por el Espíritu Santo. Y cuando tú no tienes respeto por ese ministro, ¿verdad? Oye, pues no estás teniendo dignidad. Porque aquí David lo hizo, ¿sí? Lo persiguió Saúl a David, uy, sí, quería matarlo, ¿sí? Sin embargo, él siempre respetó esa vida, porque era el rey y por la unción que había sobre él. Entonces, tenemos que respetar a la gente, a los ministros, ¿verdad? El nivel de unción que tengan, porque la unción no es tuya, no es de hombre. Esa unción la tienen por la sangre de Cristo. Vale la sangre de Cristo. La fuente de unción se llama la sangre de Cristo. Entonces, que tú estés persiguiendo a un ministro, oye, estás persiguiendo la unción. ¿Cómo se enojó Saúl cuando dijeron, verdad? Cuando cantaron que David mató a 10,000, ¿sí? O sea, le entró el celo, la envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Es que no era David, era la unción, ¿sí? Entonces persigues la unción. No estás conforme con eso. Nosotros tenemos que tener cuidado porque todo esto el Señor lo deja para nuestra enseñanza. Cuidado, cuidado, tienes que respetar a un ministro, ¿sí? Porque tiene la unción y la fuente de unción es la sangre de Cristo. Nos dice aquí segundo libro de Samuel 12:5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Adonai, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, aquí Natán le está hablando a David, se está refiriendo, lo que le está relatando, ¿verdad? Es a él. Entonces aquí la dignidad de una persona es por sus hechos, por su forma de vivir y por su conducirse. Y aquí David, ¿verdad? Había hecho mal, había adulterado, ¿sí? Y entonces el Señor le reveló a Natán cómo le tenía que hablar a David, ¿sí? Y entonces mismo David está contestando aquí, el que tal hizo es digno de muerte, ¿sí? En el caso, ¿verdad?, de que le quitó la única corderita que tenía, ¿verdad? En este caso, Urías. Entonces quiere decir que, por lo menos así lo describe la Biblia, ¿verdad? Que gente es digna de muerte por la forma de conducirse, por sus acciones, por sus actos, ¿verdad? Digno, ¿verdad? Aquí Hebreo 1984, Halal, raíz primaria, que dice ser digno de alabanza, alabar, aleluya. Bueno, aquí son varios versículos, te voy a leer nada más uno. Dice, primer libro de Crónicas 16:25, porque grande es Adonai, digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Salmo 18:3 dice, invocaré a Adonai, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, nos dice aquí ya del griego digno, 514, axios, merecedor, ¿sí? Entonces, tener dignidad, ¿verdad?, es un merecimiento. Ser digno es que mereces, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A tus acciones, a tu conducta, a tu conducirte, ¿sí? Merecedor, dice apropiado, digno, justamente, padecer, merecer. Nos manda del griego 71, que es hago, verbo primario, guiar, conducir. Nos dice aquí Mateo 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Para tener un verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, de obras muertas. Y entonces, es hacer justamente, cuando hay un arrepentimiento de obras muertas, estás haciendo lo justo, te estás comportando justamente, porque es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y entonces eres merecedor y digno de perdón, ¿sí? Nos dice aquí Mateo 10:10, vamos a leer el 10:10, el 11.
y el 13. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, aquí, ¿verdad? Una persona que hace lo correcto, en el trabajo, pues no vas a hacer cosas diferentes de lo que se te encomendó, ¿verdad? Entonces, te sientes digno cuando tú vas y cobras tu quincena, o te sientes digno cuando tomas tus vacaciones, o te sientes digno cuando te dan tu aguinaldo, o te sientes digno cuando te dan ciertos instintivos porque cumpliste, ¿verdad? Bueno, pues así en las cosas del Señor. El obrero es digno de su trabajo, es digno de su alimento, ¿verdad? Entonces quiere decir que un obrero de Dios es digno, ¿verdad? Porque está haciendo las cosas porque tiene cimientos, porque tiene principios, porque sabe cómo conducirse y que entonces es guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mira, muchos podemos quizá o muchos pueden estar haciendo muchas cosas, pero no tienen principios, no están viviendo principios, hay intereses personales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te mueve a hacer las cosas para el Señor? ¿El Señor te dijo? ¿El Señor te puso un sentir, un sueño? ¿O es algo personal? Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender, porque entonces podemos estar solamente en un activismo, ¿sí? Pues hay que hacer cosas, ¿verdad? Como no tengo otra cosa que hacer, pero tiene que ser con dignidad. Entonces, la dignidad es un conjunto de principios que ya están en tu corazón, en tu conciencia, ya son cimientos, y esa es la forma en que te conduces. Y aquí en Cristo estamos hablando de principios divinos, estamos hablando de cosas celestiales, de la ley del espíritu de vida. No es nada más hacer por hacer, tiene que ser con dignidad. Amén. Mateo 10, 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, aquí a los padres los tenemos que amar, honrar, respetar, ¿sí? Pero el número 1 en tu vida y en mi vida tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo. Porque de lo contrario te puede fallar papá, mamá, pero Dios no te va a fallar. Y mira, eso lo vemos en el caso de Abraham y bueno, de los siervos de caso de Moisés, David, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, a mí te puedo mencionar el de Abraham, ¿sí? El número 1 en su vida fue Dios, porque él pasó hambrunas. Él peleó con reyes del oriente, no con uno, con varios, ¿sí? Varias cosas. Él esperó 25 años por el hijo de promesa, ¿sí? Y entonces él siempre le creyó a Dios. Desde el momento en que le creyó, ya no pisó para atrás, siempre fue para adelante. Entonces, el número 1 en su vida fue Dios. Y él conoció a Dios, por eso dice que Dios le llamó amigo, ¿sí? Entonces, si no, mira, ni siquiera hubiera esperado el hijo de promesa. ¿Sabes por qué? Porque tuvo primero a Ismael. Y hubiera dicho, mira, yo ya tengo a mi hijo, que era lo que más quería Ismael, pero ¿sabes qué? Él le creyó porque esperó por el hijo de promesa 25 años. Y Dios pactó con Abraham. Pero el número 1 en la vida de Abraham fue Dios. Y Dios
Jesucristo tiene que ser el número 1 en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, ¿tenemos que amar a los hermanos? Sí. ¿Tenemos que amar a las autoridades y respetarlas? Sí. ¿Tenemos que entrar en el orden de la estructura de gobierno? Sí. Pero el número 1 en nuestra vida tiene que ser Dios Jesucristo. Porque es el que nos rescató, es el que nos compró, es el que nos dio la vida eterna, es el que nos ha guardado. Hemos permanecido por Él, no por nosotros. Porque muchas veces ante tales circunstancias, tú dices, ¿yo qué hago? Pero has permanecido y es por Dios. Entonces el número 1 en tu vida y en mi vida tiene que ser Dios. Pero tenemos que amar a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está Dios en nosotros tenemos que experimentar su amor. Y así nos tenemos que conducir en ese amor para los demás. Nos dice Mateo 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y no eran dignos porque ellos estaban más interesados en los quehaceres que tenían. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos cuál es el llamamiento, y el llamamiento te lo tiene que hacer saber, sentir el Señor, mostrar en sueños o hablarte, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil que nosotros nos distraigamos, es muy fácil que nosotros nos separemos del Señor, ¿verdad? Porque aquí estos fueron convidados a las bodas, eran dignos, ¿verdad? O sea, el que te conviden, te están dando un merecimiento, una dignidad. Pero aquí prefirieron hacer lo suyo, tenían sus cosas pendientes y entonces por eso dice, ¿verdad?, que no eran dignos. ¿Sí? Nos dice Lucas 15, vamos a leer del 18 al 21. Bueno. Dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. O sea, vemos cómo siempre está el amor del padre. Y el padre, por ese amor, quiero decir, la gente que está en diseño, ¿verdad? En ese amor te corrige, ¿sí? Y aquí fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es que le está poniendo dignidad, ¿sí? Un padre siempre tiene que ser un restaurador. Es una característica de los padres. O sea, de alguien que tiene paternidad, que va a restaurar y que te va a vestir de dignidad, ¿sí? Ahora, te pueden vestir de dignidad, te pueden restaurar, pero de acuerdo a tu conducirte, a tus acciones, ¿verdad? Pues a lo mejor tú desechas ese vestido. Desechas esa dignidad, pero entonces no es problema en este caso del que te vistió, del padre, ¿sí? Entonces, vemos que aquí el hijo, bueno, se ve que se arrepintió, ¿verdad? Entonces, siempre que hay arrepentimiento, se es digno de perdón, ¿sí? Y se es vestido de dignidad, se es vestido de merecimiento, y entonces el Padre restaura. Un Padre es un restaurador, y Dios es restaurador, ¿sí? Aquí Juan el Bautista, vemos, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 13, 25 y 28. Vemos que
pues ante Cristo, que es la divinidad, él se siente indigno, ¿sí? Nos dice aquí, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y nos dice el 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Entonces, aquí Juan el Bautista, ¿verdad?, se sentía indigno por la grandeza, la majestad, ¿verdad?, la divinidad. Dice, no soy digno. ¿Quién soy yo para tocar y desatar la correa de su calzado? ¿Sí? O sea, reconocía la grandeza, la dignidad que había en la divinidad, la dignidad que había en la divinidad. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto, espérenme. Mas puesto que desecháis y os juzgáis dignos de la vida eterna, no. A ver, espérenme. A ver, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, aquel que desecha la palabra de Dios, aquel que desecha las escrituras, aquel que desecha la vida eterna, aquel que desecha las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, pues no es digno de vida eterna, ¿sí? Pero aquel que aceptamos, somos dignos de vida eterna, merecedores de vida eterna, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Hemos aceptado que lo que la Escritura dice es verdad. ¿Amén? Aquí nos dice Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles obras a cuáles frutos dignos de arrepentimiento? Pues mira, es dejar el alcohol, es dejar la mentira, es dejar la traición, es dejar el chisme, es dejar el pleito, es dejar todo aquello que es de la carne, todo aquello que es del viejo hombre, que no agrada a Dios, que son precisamente obras muertas. Y entonces cuando alguien realmente se arrepiente, ¿verdad?, entonces está dejando eso. Y entonces hay fruto digno de arrepentimiento. El dejarlo es un fruto, ¿sí? Digno, merecedor de arrepentimiento, ¿sí? Nos dice aquí 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, los versículos 2, 4, 9 y 12. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? La divinidad, Jesucristo, el Cordero. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El 9.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido, es decir, al ser humano, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, aquel que dio la vida, aquel que nos compró con precio de sangre, ¿verdad?, es el que es digno de abrir, ¿verdad?, el libro, los sellos, ¿sí? El 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, aleluya. ¿Sí? Aquí, digno, del griego 516, axios, que quiere decir apropiadamente digno. Romanos 16:2 dice: os recomiendo además, desde el 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, es digna de que fuera ayudada en caso de que necesitara, ¿verdad? Porque ella ayudó a otros, a muchos, pero dice que también a Pablo. Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con humildad y mansedumbre. Es que así es como debemos de caminar, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces, si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay paciencia, ¿verdad?, si no hay amor, no se puede guardar la unidad en el Espíritu Santo, ¿sí? Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, los creyentes, el Señor quiere que los creyentes reflejemos la imagen de Cristo. Colosenses 1:10, vamos a leer desde el 9. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pues gloria al Señor. Aquí está otro digno del griego 820, atimos, que es deshonrado, sin honra. Nos manda 5092 del griego. Time, un valor, dinero, valioso, estimar la dignidad en sí misma. Y dice 1 Corintios 12:23, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Aquí hay otro significado del griego 2425, chicanos, que es competente, idóneo, suficiente, digno. Y nos dice aquí en Lucas 3:16, nos dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno
más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí viene uno más poderoso, está implicando, ¿verdad?, que viene uno más competente, de una competencia divina, ¿sí? En Lucas 7:6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces aquí, ¿verdad? El centurión reconocía el poder, la autoridad que había en Jesús y sabía, ¿verdad?, que en esa autoridad había competencia, había esos recursos, ¿verdad?, en él por ser la divinidad, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿verdad?, no te molestes, pues no soy digno, no soy merecedor de que entres bajo mi techo. Entonces le está diciendo que en su competencia, ¿sí?, desde el lugar donde está, puede hacerlo, ¿sí? ¿Y lo hizo? Claro que sí lo hizo. Lucas 20:35. Bueno, aquí es del griego 2661, kataxio, que es estimar, merecedor, tener por digno. Dice Lucas 20, vamos a leer desde el 34, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. Bueno, aquí es este pasaje, ¿verdad?, donde son 7 hermanos y todos tienen la misma esposa, para que el primero, ¿verdad?, como murió, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, el siguiente le tiene que levantar descendencia, y así murió, pasó con los 7, se casó con los 7, ¿verdad? Y entonces se está refiriendo a eso. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿sí?, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, ¿sí? Entonces, aquellos que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la eternidad, la resurrección, ahí no va a haber casamientos, ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿sí? Hechos 5:41 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, ¿sí? Entonces, eran merecedores, eran dignos, ¿verdad?, eran competentes, ¿sí? Pues en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, pues yo espero que esto les haya servido, ¿sí? Y que en Cristo Jesús seamos realmente dignos, es decir, que recordemos que es una serie de principios que los que no tuvieron dentro de la familia, no hubo papá, ¿sí? Entonces a lo mejor no saben qué es un principio, ¿sí? Pero que en Cristo Jesús es una vida de principios, y que entonces que a lo mejor lo que no tuviste en casa, en Cristo Jesús lo tienes que aprender, porque entonces va a haber crecimiento en tu vida, vas a tener promesas, vas a alcanzar herencia, ¿verdad? Vas a ser una persona digna, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, benditos sean del Todopoderoso. Amén.